Para grabación, ok. Muy buenos días a todos, nuevamente en un sábado de USPED Latinoamérica. En la mañana de hoy con un tema sumamente interesante, como lo es el hablar de el índice de resistencia renal como indicador pronóstico temprano de injuria renal en pacientes pediátricos críticos. Y más aún, este tema tan maravilloso a cargo de un excelente colega, un excelente miembro de la familia de OSPE Latinoamérica, como lo es el doctor Alfredo Rodríguez Portelles, quien es especialista en medicina crítica y emergencias pediátricas y que actualmente labora en el Hospital Metropolitano de Quito, en Ecuador. Entonces, antes que nada, un cordial saludo, doctor Alfredo, y bueno, la pantalla es suya para dar inicio a este banquete de este sábado. Muchas gracias, Joaquín. Un placer de nuevo, como le decía, volver de nuevo a los escenarios de USP, que siempre ha sido una excelente casa para compartir, sobre todo con amigos primero y luego un gran grupo de profesionales que le gusta difundir, compartir y aprender sobre la ecografía multisistémica pediátrica. Sí, el tema de hoy es un tema que, más allá de ser como digo, una ultra mega conferencia, va a ser un llamado también a investigar sobre este tema, porque es un tema que ahorita cuando revisemos la evidencia que está plasmada, vamos a ver que lo que le falta es eso, puramente investigar, sobre todo en diferentes subtipos y fenotipos de pacientes con probabilidad de tener una injuria renal aguda, como desde pacientes sépticos, desde pacientes críticos generales, etcétera, y poder darle mayor cantidad de evidencia al índice de resistencia renal, sobre todo porque es lo que abogan los últimos, por los pocos investigaciones que le queda un poco de camino por recorrer para que sea un tema global. Pero al momento sí hay buena evidencia. Bueno, ya Joaquín le hizo la presentación. Entonces, como tal, pasaríamos a la conferencia. Lógicamente, ningún conflicto de interés. Y vamos a partir diciendo que, bueno, los índices de resistencia de manera general fueron confeccionados, creados por Leandro Porceló, que realmente es el pionero como tal del Doppler en aplicaciones clínicas. Porceló, prácticamente el maestro del Doppler aplicado. Él llegó tan lejos como ser asesor NASA para la evaluación incluso de variables hemodinámicas en pacientes, en astronautas. Y bueno, su campo tan ampliado de investigación lo llevó hasta el año 1974 a desarrollar el índice de resistencia. Y digo índice de resistencia porque como variable general, el índice de resistencia mide una velocidad máxima sistólica, en este caso, menos una velocidad diastólica mínima entre una velocidad máxima. Es un índice ampliamente utilizado en todos los campos, sobre todo los que usamos pocos y los que usamos Doppler. El índice de resistencia está realmente expandido a toda la valoración hemodinámica de cualquier, específicamente, cualquier vaso, o sea, no vaso, cualquier velocidad, o sea, donde quiera que haya velocidad dentro de un flujo, él realmente se puede aplicar. Entonces, básicamente, el índice de resistencia renal se exploró para diagnosticar enfermedades estenóticas, enfermedades obstructivas, como obstrucción renal y trombosis renal, donde realmente hubo un inicio tortuoso para su aplicación. Incluso hasta cierto punto se utilizó mucho por nefrólogos, urólogos, incluso hasta la actualidad en como la evaluación del grafting, del injerto renal luego del trasplante, donde tuvo su mayor utilidad hasta que se empezó a aplicar como variable de monitorización hemodinámica, específicamente en paciente clínico, porque hasta el momento era solo su aplicabilidad. Estoy hablando del momento, quizá unos 10 15 años, 20 como máximo. Se empezó a utilizar como evaluación de variables en hemodinámica, ya sea tanto de respuesta, de tolerancia, de congestión en pacientes críticos. Se empezó a hacer correlaciones en adultos, etcétera, para ver si había posibilidad de predecir injuria renal aguda o predecir otros estados
de la bulimia. En este caso, la revascularización de la estenosis de la arteria renal fue como su peak desde el punto de vista a nivel, digámoslo, en la parte de imagen, no en la parte como tal del POCUS. Y como tal, el impacto en resultado de trasplante renal fue donde se quedó, digamos, donde se quedó anclado y por mucho tiempo, incluso esta parte del índice renal del que voy a hablar a continuación, todavía hay nefrólogos, todavía que son un poco, son nefrólogos resistentes al índice de resistencia renal. O sea, como que le hablas a veces de este tema, y ellos a veces solo le dan valor hasta cierto punto al resultado del trasplante de riñón, que es donde más se ha utilizado. Pero la conclusión general, sobre todo en pacientes pediátricos, es que se usa poco. Lo podemos ver. Últimamente lo hemos utilizado no como resistencia renal pura, sino como evaluación de la morfología de la curva renal como parte del Vexus, como tal, ¿no? Pero hoy no vamos a hablar de Vexus, no vamos a hablar de morfología, vamos a enfocarnos puramente en lo que es el índice de resistencia renal como marcador o variable aparte, en este caso, variable cuantitativa en este caso. Entonces, estudios recientes, sobre todo estudios en adultos, se han encontrado predicción o asociación o correlación, son cuestiones diferentes desde el punto de vista estadístico, con la insuficiencia renal aguda y el índice de resistencia renal como una variable predictiva hablando de velocidades dentro de un flujo renal que pudiesen hablarnos de incluso antes de que biomarcadores especiales comiencen a subir y sobre todo en estas etapas de resucitación, en estas etapas de manejo inicial o de resección inicial de paciente crítico, de que el paciente pueda desarrollar un grado determinado o variable de falla renal. Entonces, el índice, lo importante que tiene es lo fácil que es de calcular. De hecho, los cálculos de resistencia, de índice de resistencia son automatizados en gran parte ya de los equipos con los que contamos y hasta cierto punto se nos hace la vida más fácil. Pero bueno, de manera general, acá tenemos una imagen a la izquierda inferior donde donde se nos enseña, en este caso, un riñón y específicamente se está dopleando sobre lo que debería ser una arteria renal interlobar o arcuata. A continuación les vamos a hablar de los pros, los cons y las especificidades para doplearlo, justo antes de caer en la evidencia en pediátricos. Entonces el índice básicamente, si no tienes una máquina automatizada que lo pueda realizar, pues básicamente manual medir velocidad picosistólica en este caso, que sería acá, y velocidad diastólica en este caso. Mayor menos menor entre mayor. Es sencillo, pues mayor menos menor entre mayor puedes aplicarlo a cualquier velocidad de flujo que estés midiendo en cualquiera de los vasos específicamente y lógicamente arterias en este caso. Siempre puedes tener un flujo inferior a la línea basal que es venoso, que te lo vas a encontrar aquí debajo, porque estás dopleando en un territorio donde te puedes encontrar múltiples vasos específicamente y vas a tener el patrón más común que vas a tener, aparte del patrón renal, es este patrón eh, arterial con una pequeña línea venosa por debajo del patrón basal. Entonces, ¿cuáles son en este caso? ¿Cuáles serían, digamos, las condiciones como para doplear o las medidas óptimas para hacer una aproximación al índice de resistencia renal? Les estoy dejando por acá en cada una de las presentaciones de las investigaciones que estamos citando el QR para que puedan acceder y tener mayor, eh, ampliar el tema. Entonces, la posición del paciente, básicamente de cúbito dorsal en el paciente que pueda, lógicamente. Nosotros que manejamos pacientes críticos, tenemos que adaptarnos a los pacientes. Y específicamente acá, casi todos están en decúbito dorsal. Entonces, punto de referencia anatómica, la visualización clásica del riñón y el eje longitudinal. Buscar las arterias interlobales adyacentes a la pirámide, que no es prácticamente complejo porque siempre es necesario doplear tanto desde el polo, o sea, polo superior, medio inferior, pero sí estas interlobales que están ahí mismo las pirámides medulares son bastante
apreciable, al menos en la mayoría de los pacientes, porque una cosa es la literatura, una cosa es lo que discutimos, una cosa es lo que, y otra cosa es el paciente crítico, que sabemos que el paciente crítico no es precisamente tan bonito como viene en los libros. Un paciente al cual hay que adaptarse, un paciente al cual hay que buscar las, las mejores, a veces no tienen las ventanas ecográficas adecuadas, pero uno se adapta. Entonces, básicamente, las interlobares son bastante accesibles, sobre todo estas que están a nivel medio ahí, para adyacente a la pirámide son bastante. O sea, yo suelo dopear sobre todo en el medio. Pero bueno, para una medición, digamos, desde el punto de vista de recogida de investigación estadística, siempre las recomendaciones son dopear por superior, medio e inferior. Y lógico, hacer dos, tres mediciones, dos, tres ciclos cardíacos para tener valores medios, sobre todo cuando evaluamos hemodinamia, sobre todo cuando queremos hacerlo en base a una decisión clínica, que es, uno tiene que disminuir lo mayor posible la variabilidad inter e intraobservador para no caer, no sesgar, no generar demasiados bias en el caso del Doppler, que hay bastante bias, o sea, hay bastante sesgo, y lo sabemos, o sea, mientras más hacemos, incluso cuando a veces el médico consciente e inconscientemente quiere buscar un resultado, y lo cual puede afectar sobre todo si se hace una investigación. Entonces, el volumen de muestra de 1 o 2 milímetros colocado en el medio del lumen de la arteria que quieras Doppler o la que encontraste. De 3 a 5 formas de ondas reproducibles, o sea, lo que les decía, polo, superior, medio, inferior. Y acá abajo habla de un rango normal, que es bastante... este rango normal está, digamos que indexado o validado para pacientes adultos, que es un valor normal de 0,60 más 0,0.01. 0,70 como umbral superior normal en adultos, en el pediátrico vamos a ver las variaciones. Por eso es que se nos pide investigar bastante en diferentes fenotipos de pacientes pediátricos, por la gran variabilidad que hay en estos casos. Y lo que yo siempre recomiendo, creo que no hay una conferencia que no lo recomiende, es no extrapolar toda la investigación de adultos a pacientes pediátricos, no obtener, por ejemplo, variables de adultos y extrapolarlas siempre a pediátricos, como se hizo con el Vexus en un inicio, hasta que ya se pudimos hacer investigaciones de Vexus pediátricos y tener nuestras propias variables, que siempre nos pasa. Incluso primero tener variables indexadas a cuestiones demográficas y antropométricas de pacientes pediátricos normales y luego hacer una investigación en pacientes pediátricos críticos, como antes veíamos que la cava, que de más de 2 centímetros, esas cuestiones que es, y 50% de colapso, cosa que ya en la práctica hemos visto que en pacientes pediátricos hay que ajustarse a otro tipo de índices y parámetros y no simplemente extrapolar. Entonces, recomendación, si van a hacer evaluaciones clínicas, por favor buscar literatura donde se haya validado en pacientes pediátricos, primero sanos y luego críticos. Entonces, continuamos, como vimos, es bastante más allá de estas condiciones que lo que te van a generar son calidad de la medición. Lo importante sería no es tan complejo, teniendo en cuenta, sobre todo porque el riñón y sobre todo el riñón en pediátrico es bastante accesible, más allá, o sea, es más fácil tener una buena ventana renal que una ventana a veces incluso transtorácica para Doppler. Entonces, lo que decíamos, aquí hay un interrogar que casualmente está casi en la parte media adyacente a la pirámide, que es esta que está acá, la pirámide. Entonces, lo de nuevo, sistólica, diastólica, diastólica, sistólica, menos diastólica, entre sistólica, es bastante sencillo el índice, y acá tiene medición que puede haber sido automática o manual en este caso, porque veo los pics acá de medición. Entonces, variables que pueden influir en el índice de resistencia renal son múltiples, por eso es optimizar la calidad de las mediciones. O sea, una disminución de una confianza vascular lógicamente va a aumentar el índice de resistencia renal. Una variación en la presión de pulso va a modificar el flujo y por tanto va a aumentar el índice de resistencia renal. Con la edad, el índice renal se modifica. Por ejemplo, tenemos que al inicio de la vida el índice de resistencia renal puede ser relativamente alto y luego ir disminuyendo para luego, si hay enfermedad renal, aumentar con los años. Con la disminución de frecuencia cardíaca hay un aumento de índice de resistencia renal.
aumento de presión intersticial, aumento de resistencia renal. Aumento de flujo renal puede modificar el índice de resistencia renal, así como la resistencia vascular, el índice de masa corporal y las variables de antropometría, que era lo que les decía. O sea, todos los contextos de medición Doppler o medición tienen una repercusión o una incertidumbre clínica, que significa que uno sencillamente no puede, o yo no recomiendo nunca, hacer sencillamente un Doppler renal sin mirar el corazón, no hacer un Doppler pulmonar sin mirar el corazón, sobre todo cuando está evaluando pacientes en condición crítica o pacientes en shock. O sea, ¿qué significa? Que el POCUS y sobre todo la ecografía multisistémica pediátrica le da un campo para hacer, o sea, como mismo la monitorización hemodinámica clínica no se guía por un solo parámetro o no está regida por un solo parámetro de evaluación clínica, usted no puede evaluar toda su información para una decisión clínica en un parámetro. ¿A qué me refiero? A lo mismo que creo que les digo siempre en todas estas charlas. Por ejemplo, si usted tiene un paciente y solo tiene variables clínicas y le toma la tensión arterial está normal, no puede ser el único parámetro que va a seguir tanto para la optimización o no de fluidos o de vasoactivos y vasopresores. Eso mismo pasa en el eco. O sea, usted sencillamente para monitorización hemodinámica o monitorización clínica de un paciente no va y le hace un índice de resistencia renal y dice ya, hay que hacer esto. No. Entonces, mis recomendaciones más allá de toda la influencia fisiopatológica en el índice de resistencia renal, es la variabilidad de observación. Por eso los protocolos POCUS ya cada día son más generales, sobre todo cuando hay evaluación hemodinámica, como mirar el corazón, mirar una serie de cuestiones que pueden influir en el índice de resistencia renal, en este caso sin tener que, para no decir sencillamente, está elevado, hay que hacer esto, ¿no? Está elevado, la causa está acá arriba. O está abajo, la causa está acá arriba, no hay que actuar aquí, hay que actuar a nivel cardíaco, por ejemplo. Entonces, esa es lo que les digo. Y yo más que algorítmico, más que puro algorítmico, más que los algoritmos, me gusta perfilar o definir mi fenotipo de paciente. O sea, usted hace una evaluación hemodinámica completa de su paciente y entonces define su decisión clínica. No es puramente ser totalmente algorítmico, totalmente mecánico. O sea, eso es lo bonito del POCU, que le permite esto ser dinámico. Y además está bedside, está ahí, lo puede hacer las veces que quiera, pre, post, durante cualquier decisión clínica y le permite esa variabilidad. Para contextos de investigación, contextos estadísticos, sí hay que seguir un, un algoritmo, sí hay que seguir un protocolo de investigación, porque para minimizar estos sesgos que pueden tener la variabilidad clínica. Entonces, ¿qué dice la evidencia sobre el índice de resistencia renal? Ya que vimos que es una variable, ¿para qué se creó? ¿En dónde se validó? ¿Y para qué otros escenarios se hacen generalmente? Recuerden que estamos hablando del índice como tal desde el punto de vista de una variable continua. No estamos hablando de una variable de las morfologías del Vexus, del cual hemos hablado en otras charlas. Entonces, ¿qué dice la evidencia al respecto? Entonces, como tal, ¿cuál fueron las determinantes o cuáles han sido las respuestas en pacientes en shock? Sobre todo donde quizás nos interese hasta cierto punto por lo que puede generar, digamos, ¿qué hemos visto? Hemos visto pacientes clínicos que cuando lo estamos evaluando, digamos, tienen una hipovolemia relativa, en el caso de un shock distributivo, y que generalmente en esas primeras 24 horas el paciente hace una ira, que puede ser una aquí, prerrenal, y se recupera rápidamente, sobre todo los niños, cuando son por deshidratación, etcétera, se recuperan bastante rápido cuando se optimiza la terapéutica, pero están esos pacientes que escapan en esas primeras horas y ya luego desarrollan como tal una insuficiencia renal que pasó de una prerrenal y se instaló una pura renal o cualquiera de las variantes de insuficiencia renal. Entonces, lo más importante de este índice es que quizás podemos anticiparnos a tener las clásicas variables o los clásicos determinantes de, de inuria renal, digamos una creatinina que todavía no ha subido,
lo suficiente como para clasificarlo en injuria renal, y ya tenemos un índice de resistencia renal en esa preevaluación extremadamente alto como para decirnos que posiblemente este paciente no tenga una recuperación rápida o se instale una injuria renal per se. Entonces, en este estudio, por ejemplo, que hicieron, vieron que los determinantes de la resistencia renal, o sea, lo mismo que habíamos hablado, índices de presión de circulación sistémica, presión de perfusión, etcétera, baja capacitancia de membrana en este caso vascular y disfunción renal previa al ingreso. Vieron que específicamente en los pacientes con shock, en este box plot, tenían tendencia a realizar un índice de resistencia renal un poco más elevado, si vemos el rango intercuartílico acá, que los pacientes sin shock en este caso. Entonces, esto es una variable importante, porque decimos, bueno, cualquiera diría, es lógico, ¿no? Es lógico que sí, que sin shock se va a alterar la perfusión, el flujo y la velocidad de ese flujo renal, pero lo interesante de esto sería que fuera una variable predictiva, o sea, que tuvieras así este paciente porque te permite sobre todo tener mayores medidas de protección del fluido, mayores medidas de optimización de diuréticos, etcétera, en un paciente que tiene una probabilidad de hacer una injuria renal establecida y mantenida, que en un paciente que quizá mantenga índices bajos, incluso desde un inicio, asociados o no a shock, pero en este caso me interesa mucho la variable shock para la predictibilidad. Entonces, en pacientes pediátricos, que es la mayor cantidad de evidencia que he recogido, que no es mucha, casi se puede tentar con ambas manos la cantidad de estudios importantes sobre pacientes pediátricos e incluso pacientes, perdón, recién nacidos. En este caso tenemos unos artículos rusos, o sea, que en neonatos donde midieron resistencia renal y contra marcadores bioquímicos. O sea, en este caso, igual el flujo sanguíneo eh, tuvo mayor valor predictivo y sensibilidad y especificidad para diagnóstico de IRA que una serie de variables clínicas. O sea, incluso en recién nacido, yo quisiera que se hicieran más estudios en recién nacido porque es una población donde el índice de asistencia renal es más alto y quizás estadiarlos, e incluso los marcadores o las herramientas que tenemos para estadiar o estratificar el fallo renal, tanto pediátrico como en neonatales, son bastante variables, siendo, por ejemplo, la que más validez ha tenido en los últimos años. Tenemos Rifle, tenemos Hacking y tenemos KDIGO. KDIGO sigue siendo, a pesar de que su guía, salió en el 2012, sigue teniendo mucha utilidad. De hecho, cuando se hizo la validación de que digo, en pacientes pediátricos críticos, tuvo fue sensible y más específico para el fallo renal que las otras dos. Y todavía se está esperando que quizás ahora el 2025 pueda salir la guía de fallo renal, que ya tienen 12 años hasta el momento y no se han hecho ningún cambio. La única modificación que se ha hecho es una nueva guía de enfermedad glomerular. O sea que todavía, con todos estos años que han tenido para investigar, ya tienen al menos evidencia para o dejar la simple evaluación que digo de 3 etapas o sencillamente a ver si la Rifle u otra tienen o una modificación específica de la que digo para pediátricos y neonatales, que realmente se necesita. Entonces, otro artículo muy interesante, recuerden que estamos hablando puramente de paciente crítico, no quiero hablar de otro tipo de paciente que es un paciente especial, un paciente diferente. En este caso, la predictibilidad del índice de resistencia renal con oxigenación de saturación. Este estudio está genial, es un estudio chino donde incluso ellos hicieron NIRS renal, hicieron la NIRS que generalmente utilizamos para oxigenación cerebral, etcétera. Ellos como es un parámetro variable, o sea que realmente la espectrografía te puede ayudar a monitorizarlo en cualquier. Ellos crearon este tipo de bandas a nivel y las colocaron a nivel posicional renal, donde deben estar los riñones, y obtuvieron medidas de oxigenación. En este caso,
Lo interesante es lo importante que fue el índice de resistencia renal que generalmente si pasaba de 0,6 sensibilidad y la curva bajo, la área bajo la curva de la curva ROC para predecir el fallo renal fueron de 0,889, lo cual es un test súper fuerte para, en este caso el ROC fue de 0,55, entonces una variabilidad moderada fuerte con una sensibilidad de 0,88 y una especificidad de 0,75, que si le dan esas probabilidades estadísticas para buscar petróleo y se hace rico. Entonces, lo que quiero decir, en este caso, ellos utilizaron 0,65, 0,63 como marcador para buscar, en este caso, fallo renal. Hemos visto a lo largo del tiempo que incluso puede ser un poco más alto, pero ya con este valor, eh, como umbral para fallo renal le resultó para este estudio. O sea, para la población específica que utilizaron, que fue pacientes pediátricos, eh, en su mayoría críticos, pero población general. O sea, no todos estaban en shock. Y bueno, en este caso, tanto el índice de resistencia renal como el índice de oxigenación, saturación renal, fueron de importancia clínica. Tuvieron en este caso unas curvas, unas AUC, tanto el índice solo de 0,7 como el índice de oxigenación de 0,6 y combinado 0,7. O sea, buenísimo en este caso, tanto la sensibilidad y especificidad para determinar la ocurrencia de AKI. O sea, que se podía utilizar en combinación. Generalmente no contamos con NIRS, en este caso adaptada a la parte renal. Yo pienso que quizás se pudiese hacer algún tipo de adaptación, pero sí contamos con la ecografía Doppler específica para hacer. Tengan en cuenta este umbral que utilizaron de 0,63 porque van a encontrar en la literatura umbrales variables, que eso es lo que te da la variabilidad clínica. Entonces, este estudio de Aline Vasconcelos y del equipo de Thiago Enrique de Sousa, todo este equipo brasileño, que yo, sin temor a equivocarme, diría que posiblemente sea el equipo que mejor ha trabajado o mejor ha investigado con buenos resultados toda esta parte de respuesta a fluidos, en este caso de, o sea, tienen un buen equipo, pocos de investigación, que posiblemente son uno de los mejores del mundo por resultados y por la constancia que tienen. En este caso, y este estudio específicamente, este estudio es uno de los más importantes. Yo diría uno de los dos, tres más importantes que se han hecho en cuanto al índice de resistencia renal. En este caso, niños menores de 14 años hicieron Doppler, todos estaban en ventilación mecánica. 22 de los pacientes tenían insuficiencia renal y 12 de los cuales eran severos. Aquí tienen diferencia entre un índice alto y un índice bajo de resistencia renal, o sea, la variabilidad en cuanto a la morfología también, o sea, pico acá, diastólica acá, miren las diferencias, pero lo más importante, lógico, es la medición, o sea, la variable cuantitativa en este caso. Entonces, vamos a analizar este estudio. Lo interesante de este estudio es la predicción de insuficiencia renal severa que tuvieron un área bajo la curva de 0,94. O sea, extremadamente fuerte la curva ROC. Para la predictibilidad también utilizaron índice de pulsatilidad, pero el índice de resistencia renal tiene una curva excelente. Y en este caso encontraron un corte óptimo para el índice de resistencia renal de 0,85. Súper sensible, súper específico, excelente. Con un valor predictivo negativo de 98,4. Entonces, las correlaciones significativas entre el índice de resistencia renal y la tasa de filtración glomerular, como son variables opuestas, tienen una correlación de 0,4, o sea, casi 0,5 de ser, o sea, a medida que hay un índice de resistencia renal más alto, hay un filtrado glomerular, en este caso, más bajo, como es lógico. Pero ahí tenemos
Aquí se puede ver en la curva ROC, la misma curva que estábamos hablando, la de resistencia renal, con un área bajo la curva altísima, 0,94, con intervalos de confianza 0,86, 0,98. Incluso ellos lo dejan acá bien claro en esta tabla, que tienen unas variables muy interesantes, o sea, variables de resistencia y filtrado, de resistencia y gasto, y índice cardíaco, resistencia y gasto urinario, resistencia y balance de fluido, que eso me parece súper interesante, a pesar de que en este caso no fue extremadamente significativo o no fue significativo, pero si tenemos las variables, por ejemplo, de resistencia y filtrado glomerular, que son significativas y con una, eh, en este caso, con una correlación moderada, fuerte, moderada, pero inversa, lo cual es un parámetro súper importante. O sea, ¿qué conclusiones sacamos de esta investigación? A mayor índice de resistencia renal, mayor probabilidad de desarrollar o pacientes con aquí severa, casi un gran porcentaje, casi todos tenían un índice de resistencia renal elevado y lógicamente hay una correlación fuerte e inversa entre el filtrado glomerular y el índice de resistencia renal elevado, con este corte de 0,85 que ellos utilizaron como su corte para insuficiencia renal. Entonces, posterior al estudio del equipo brasileño, salió este estudio, de hecho en mayo, sale en mayo el estudio de Muzubel. Este estudio, lo, lo importante que tiene es que viene para reforzar esas investigaciones previas en pacientes pediátricos. Y utilizan la UNGA, la lipocalina asociada a la gelatinasa de los neutrófilos, que es un biomarcador novel interesante, sí, es costoso, pero súper importante de fallo renal. O sea, hasta ahora, uno de los que se han aplicado a la clínica para la determinación del fallo renal como biomarcador, con una especificidad elevadísima. De hecho, es uno de los que más se está utilizando ahorita donde esté disponible. Yo personalmente no cuento con UNGAL, pero en este caso hicieron mediciones de UNGAL y de índice de tensión renal medidas dentro de las 12 horas de admisión a la UCI y los niños fueron seguidos por 3 días. Entonces, al final tuvieron 26 pacientes con fallo renal que las clasificaron, que digo, etapa 2 y 3, y no aquí, que digo, 0 y 1, 53 pacientes. Estos pacientes tuvieron una media de 0,72 de índice de resistencia renal, mientras que los pacientes no aquí de 0,65. Entonces, conclusiones a las que llegaron importantes, más allá de los outcomes que ellos se propusieron, fue que el índice renal eh, disminuye lo que decíamos con aumento de la edad. O sea, en las edades tempranas de la vida suele ser un poco más alto y el índice de retención renal aumentó en el grupo AQI, como podemos ver acá. Entonces, la curva ROC que utilizaron para determinar el índice de resistencia renal, eh, a partir de 0,75 en niños de 1,4 años y 0,76 para niños de 5 a 12 años, con una AUC para el UNGAL para detectar aquí de 0,74. O sea, la curva del índice de resistencia renal, curiosamente, fue un poquitito más elevada, un poquitito más fuerte que la curva de Ungar, que es un parámetro, como la decía, biométrico, excesivamente específico para el fallo renal. Lo interesante de esto es que acaban de demostrar en este excelente, perdón, estudio, cómo un parámetro ecográfico, una variable de flujo en este caso, puede ser tan importante o tan predictiva como una variable, en este caso un parámetro, un marcador específico, y lo cual incluso puede reducir costos, que no fue el objetivo de este estudio, pero que usted puede hacer múltiples evaluaciones en pacientes críticos y sin poder, por ejemplo, los que no tenemos UNGAR, por ejemplo, que es un biomarcador interesante, con esto podemos detectar aquí en gran cantidad de los pacientes. Hay que recordar que ellos utilizaron en este caso, o sea, el punto de corte óptimo para desarrollar aquí en sus pacientes críticos fue de 0,75, lo cual puede variar con el fenotipo de paciente crítico. O sea, la conclusión del estudio fue que el índice de resistencia basado en Doppler tenía una gran habilidad discriminativa para detectar el desarrollo de aquí en el tercer día en niños con sepsis, lo cual
ya acaban de cerrar, como digo yo, el marco. Ya no es sencillamente paciente crítico, sino paciente crítico con sepsis y paciente crítico con sepsis con fallo renal, lo cual me parece excelente. Pues este estudio es cercano, tan solo hace un par de meses, pero a lo cual se suma la mayor cantidad de investigaciones que se pueden realizar, porque sencillamente lo que nos falta es fenotipos e investigación en pacientes críticos. Pero ya tenemos umbrales y tenemos demostrado que sí se puede con una buena medición del índice de resistencia renal. Entonces, en conclusión, en el mismo equipo brasileño, ellos, porque ellos revisaron el estudio indio, este estudio lo revisaron y mandaron incluso una carta al editorial, al Journal de Nefrología Pediátrica, donde hablan de que el estudio de Ryan Jan evaluó la precisión del índice renal para predecirlo y lo importante que tenía, que era casi similar a hacer la UNGAL urinaria. Las limitaciones importantes, la variabilidad de resultados debido a diferencias en poblaciones de estudio y metodología, y la necesidad de estandarización de los protocolos de emisión del POCO, porque ellos hacen una ligera crítica a que, bueno, no es una crítica porque sencillamente las guías tienen que cambiar con los años, ¿no? Pero, por ejemplo, ERNIC publicó las directrices del uso de POCO en neonatos y niños, y las preocupaciones renales no ocupan prácticamente casi ni una página de de las recomendaciones de ARNIC, pero lógico, necesitaban pasar al menos unos 5 o 10 años de investigaciones para que una guía sea tan concluyente a la hora de afirmar que sencillamente sí se puede evaluar o predecir aquí, asociado a sepsis específicamente, vamos a hacer ese paréntesis de aquí con sepsis en niños con índice de asistencia renal, que es donde hemos visto que tiene su mayor utilidad. Entonces, hace poco presentamos una investigación, de hecho la presentamos en el WFPICS de 2024, el de Cancún, México, que se terminó hace poco, el 1 al 5 de junio. Presentamos un estudio que realizamos de enero a noviembre del año pasado, 33 pacientes pediátricos con sepsis y 8 choques sépticos, en edad pediátrica, con excluyentes de enfermedad renal crónica, cardiópatas. ¿Por qué? Porque queríamos ver al paciente pediátrico séptico sin comorbilidad por todo lo que puede modificar, sobre todo la enfermedad preexistente, la enfermedad cardíaca, todo lo que puede modificar en un estudio renal. Como mismo a veces hicimos los excluyentes en el otro estudio de VEX para poder tener un basal en el cual trabajar. Entonces, a todos estos pacientes le hicimos, o sea, pacientes que ingresaban por choques o sepsis, en este caso, y le hacíamos una evaluación justo ahí, antes y durante eh, de la resucitación con fluidos, porque en este caso sus pacientes también hicimos evaluaciones cardíacas, o sea, y eran pacientes que ameritaban una resucitación hídrica específicamente. Entonces hicimos sobre todo la variable pre. La variable pre fue muy, vamos a hablar de la predictividad de esa variable prefluid para estimar el daño renal en pacientes sépticos en este caso. Entonces le aplicamos lógico, correlaciones entre los marcadores clásicos o sea, los más disponibles, creatinina, urea y estimación de filtrado glomerular por Schwartz modificado, bedside, y comparación de los valores de resistencia renal entre grupos con y sin aquí, test, DT, ANOVA, todas estas cuestiones, y una curva para evaluar el rendimiento del fallo del índice de resistencia renal para predecir aquí ya con un punto de corte, así como regresión logística para identificar la asociación independiente del índice con el desarrollo de aquí. Entonces, grandes rasgos, todavía el estudio no está publicado, está en vías de publicación. Aquí tenemos el análisis de regresión logística para determinar la asociación entre un índice de tendencia renal alto, que en este caso el índice, la regresión logística nos arrojó un 0,75 como punto de corte, sobre todo para los estadios 2, 3 que digo, que fue la clasificación que utilizamos para pediatría. Y que nos arrojó que, por ejemplo, había un odds radio de 3,5 de más de 0,75 para desarrollar
aquí, lo cual, imagínense, serían 3.5 veces más que cualquier otro tipo de paciente. Aquí igual se le hizo otro tipo de variables que la literatura, pero lógicamente nada que ver con el 3.5 súper sensible de índice de 0.75 para desarrollar aquí con sus intervalos de confianza. Entonces, la correlación del índice con, eh, en este caso, los marcadores de función renal, aquí la correlación parte del índice de renal de 0.75 en pacientes pediátricos con sepsis o séptico. Por tanto, no es cualquier, al menos para nuestra población, el fenotipo es paciente séptico con séptico, con más de 0.75, correlativo con un 0.65 sensible, un 0.58, o sea, fue totalmente, hay una correlación directa, fuerte, con los biomarcadores más baratos, los más clásicos, y una correlación inversa y directa y fuerte con el filtrado glomerular, o sea, similar a los resultados encontrados por el equipo brasileño, un índice de resistencia renal elevado, un filtrado glomerular, en este caso inverso y fuerte, mayor resistencia, más disminuido el filtrado glomerular y más altos los azoados. Entonces, imágenes pequeñas del estudio, todavía faltan algunas cositas por ya cuando esté publicado lo compartiremos como siempre hemos hecho. Aquí gran parte tenemos parte del equipo UPED estamos con Javier, estamos con David y parte del equipo que nos ayudó por acá en Ecuador. Aquí fue sencillamente este es el equipo que utilizamos. Este equipo eh, tiene medición automatizada, pero también se hicieron mediciones seriadas manual. Generalmente las mediciones se hicieron tres mediciones. Tratamos de hacer superior, o sea, polo superior a niveles de la medial e inferior, pero en aquellos casos donde fuera deficiente nos concentramos en la parte cercana, que es las pirámides interlobales, sobre todo la parte medial, y se le hicieron tres mediciones para encontrar aquí una media, o sea, no fue sencillamente el valor. Eh, Se hizo pre y post fluido, pero nos quedamos con las variables de prefluido como las mayores predictoras. Aquí tienes una medición pico, velocidad sistólica, diastólica, y lógico que mantenga en un ciclo cardíaco determinado. Este paciente, por ejemplo, tenía 0.61 de resistencia renal. Entonces, otras cuestiones del estudio que pueden ver, o sea, graficado en el boxplot, los pacientes que no tenían fallo renal y los que sí tenían fallo renal y su asociación con el índice de resistencia renal, los rangos intercuartílicos, o sea, es prácticamente obvio. Esa es la importancia del gráfico de las asociaciones entre índices elevados y fallo renal ya establecido. Acá igual son dos scatter plot de resistencia renal contra creatinina y contra filtrado glomerular. Aquí podemos ver los pacientes generalmente con creatinina séricas eh, y su relación con índice de resistencia renal elevado. Pueden ver estos que están acá, mientras que prácticamente todos los elevados, bien elevados, extremadamente elevados, coinciden con índices bien, sobre todo por encima de 0.75, que es todo lo que está acá. Y podemos ver prácticamente la inversión lógico con el filtrado glomerular estimado por Hertz. Filtrados elevados se corresponden con índice de retención renal bajo y a la inversa con el fallo renal. Entonces, ¿cuáles son las variabilidades perdón, las aplicaciones que en la práctica clínica recogidas en la literatura, acá en esta revisión, que está súper interesante, que es Renal Resistance Index, Not Only for Kidney Clinics, que habla de esa parte de salirse de la observación pura que se tenía en un inicio del riñón, o sea, las variables que más bien del grafting y todas esas cuestiones y dejarlo para monitoreo. Entonces, los índices de resistencia renal en la práctica clínica pueden ayudar a determinar la lesión renal y la severidad de la misma, valores de resistencia renal medios de 0.7. Esto habla mucho de estudios en adultos. Vimos tanto que en el estudio brasileño como en el estudio que realizamos nosotros y el estudio indio,
suelen tener variables o sea, valores de retención medios mucho más altos, 0,75, 0,85, para fallo renal severo en pacientes pediátricos críticos, específicamente en pacientes pediátricos críticos con sepsis. O sea, correlacionado tanto con la lesión renal de gravedad y un marcador predictivo de lesión renal aguda. Ahí lo tienen. En choque hemorrágico postraumático se han encontrado investigaciones que pueden predecir el choque hemorrágico inminente en pacientes que están hemodinámicamente estables y tenían una hemorragia postraumática de cualquier causa, y en ellos específicamente ya empezaron índices de sensibilidad elevados justo antes de que el paciente cambiara de condición clínica. Muy interesante esto también. En enfermedades cardiovasculares, alteraciones del índice con detectar la falla renal temprana del post-bypass cardiopulmonar, súper interesante hacer una investigación en esto en pediatría sería. Y también asociado con hipertensión. Hay estudios de pesquisaje de hipertensión arterial con índice de resistencia renal. Para las complicaciones postquirúrgicas, o sea, asociarlo con complicaciones postquirúrgicas e infecciones sistémicas y diferencias entre el índice entre fallecidos y sobrevivientes a postcirugía mayor. Utilizar para el guía, como guía para el tratamiento de fallo renal severo postcirugía cardíaca. Ya vemos que la cuestión de la terapia de líquido hay que ser juicioso. No cualquier índice funciona como para la administración de fluido. Aquí lo estamos hablando, al menos los estudios los hablamos para la injuria renal, como mismo en el Vexus en su etapa inicial, eh, cuando lo empezaron a investigar, lo investigaron con la idealización de coadyuvar en la terapia de reposición de fluido, pero más bien es mucho más importante en la terapia de valoración de la tolerancia y congestión venosa, o las explicaciones clínicas de cuando utilizan terapias de, de depuración renal, más para esos estados que una predictibilidad pura de fluido. Saber qué hacer cuando está congestivo, cuando vamos camino a eso, que cuando administrar fluido. Entonces, resultados postoperatorios, valores mayores, hay resultados complicados, incluso en cirugía hepática, el desarrollo de un sistema eh, puede utilizarse para un sistema de puntuación para predecir resultados postoperatorios, y hubo utilización de estos índices cuando la pandemia, que vieron asociaciones entre el índice y la proteína C reactiva, y indicadores del síndrome de multiinflamatorio asociado a COVID con elevación del índice de asistencia renal. Son investigaciones súper interesantes que se validaron mucho en población adulta. Para otro, como último parámetro en práctica clínica, determinación de presión arterial media óptima para una adecuada perfusión renal, lo cual es bastante complejo de determinar porque va mediado por múltiples variables. Y este es súper interesante también. O sea, los dosis incrementales de norepinefrina pueden reducir los valores de índice de incidencia renal, pero habría que validarlo para pediatría. Esto sale más bien de algunas revisiones en la literatura adulta, sobre todo este último, el octavo paso. Entonces, los pros del índice de resistividad renal o resistencia renal en pacientes pediátricos, niños, es que, o sea, puede predecir efectivamente la lesión renal. Los tres últimos estudios importantes que se han realizado lo predicen. Ahí, por ejemplo, tenemos la predictividad del out de 0,94, tanto del equipo de Thiago y Aline como el equipo indio, para predecir el RAC, y nosotros también fue elevado. Es no invasivo, repetible, económico, teniendo en cuenta que ya usted cuenta con el eco. Vamos a partir de la evaluación económica diciendo que ya esto tiene el eco. Método rápido y no invasivo, lógico, para lograr la hemodinamia. Puede ser repetido las veces que quiera, costo efectivo, etcétera. Puede utilizarse para guiar la terapia de fluidos y medicamentos, sobre todo en un paciente en que ya usted ve que tiene una alta probabilidad de hacer una injuria renal establecida o una etapa 2-3 de la que digo, como optimización de vasopresores y todas estas cuestiones. Y una aplicabilidad clínica amplia. Hablamos en la diapo anterior de toda la cantidad de cuestiones a las que puede aplicarse, pero sobre todo, eh, parte de esta charla es hacerles a ustedes la propuesta de investigar en todos los fenotipos. El séptico es súper importante, pero en todos aquellos fenotipos que entran a paciente como paciente crítico a UCI es súper importante. ¿Por qué? Para tener una variabilidad y aplicabilidad clínica amplia, pero para eso hay que tener
evidencia. No basta sencillamente, incluso ni con dos ni con tres, hay que hacer 10, 20, 30 estudios para ya poner en una guía definitiva el índice como un predictor de aquí en pacientes pediátricos, que incluso es mayor predictor de aquí en pacientes pediátricos que en pacientes adultos. Entonces, las contras que pueden tener el índice de la evaluación es que es significativamente más alto en la primera infancia, lo cual no significa que no se deba hacer, sino que a estas etapas hay que hacerle sus propios estudios, incluso estudios completos de edad. Yo, por ejemplo, no incluí estudios, no incluí pacientes neonatales porque sencillamente no trabajo con pacientes neonatales, pero sí hay que hacer estudios de grupo, estudios de edad y sus cambios a medida que van pasando los años y qué variables hemodinámicas pueden tener relación en este caso. No a que significativamente sea más alto, porque es una cuestión fisiológica en este caso, sino a cualquier cuestión que pueda modificarlo a la hora de, sobre todo, de lo que buscamos. Porque lo más importante, yo hallo, de los estudios clínicos no es sencillamente que un estudio sea un resultado vacío, ya sea positivo o negativo. O sea, que tenga una repercusión clínica, que él le dé a usted herramientas o no para tomar decisiones clínicas. Se dice que como tal no hay una investigación que no sea importante, sobre todo por el objetivo de al final poder hablar con evidencia a la hora de... Pero las decisiones, todas aquellas investigaciones que tienen repercusión en la práctica clínica, en lo que hacemos todos los días, son las más importantes. Entonces, está influenciado este índice por parámetros hemodinámicos globales y fisiológicos, o sea, que pueden dificultar su uso universal. ¿Qué significa esto? Evaluación multisistémica del paciente crítico. No quedarse con el riñón, sino todo para poder evaluar sencillamente dónde poder optimizar la terapéutica en su paciente. ¿Requiere experiencia? Sí. La precisión de las mediciones puede depender de la habilidad del operador, aunque el tiempo de aprendizaje es corto. Quizá con unas 30, 40 observaciones habría que validarlo, digamos, un estudio tipo de aprendizaje que no he encontrado realmente, sobre todo para resistencia renal, pero comparándolo con otro tipo de estudios que evalúan aprendizaje en POCUS, es incluso mucho más fácil que hacer, digamos, un BTI, si en este caso. Entonces, limitaciones, el índice no es específico para todas las patologías renales. Hay que, como bien hablamos en esta charla, cuando hablamos siempre hay que hacer el marco sobre de qué población y qué condiciones estamos midiendo, ¿no? Como en este caso, paciente crítico séptico. Por lo tanto, su utilidad puede estar limitada en enfermedades con inflamación sistémica significativa. ¿Requiere más estudios? Requiere muchísimo estudio. Sobre todo porque, como les decía, se pueden contar los pediátricos críticos casi con estas manos. Y solo eso, o sea, los mensajes a llevar a casa más importantes que hay que investigar y que sí el índice de resistencia renal es un marcador costo efectivo a pie de cama en la población específica, en las condiciones específicas que puede predecir inmunodeficiencia renal aguda en el paciente, sobre todo la severa, en el paciente crítico pediátrico séptico. Eso es todo. Preguntas, sobre todo un tema muy controversial, es un tema que le falta mucho para poder, digamos, ser categórico, pero vamos en el camino. Bueno, doctor Alfredo, muchísimas gracias por una charla que de verdad estuvo sumamente ilustrativa y que ha tomado en consideración tanto el componente de fisiología, de fisiopatología y por supuesto la estadística que respalda el uso. Si bien es cierto que hay una deuda de investigación a nivel pediátrico de lo que es el uso del índice de resistencia en paciente crítico, es una deuda que, bueno, que se ha venido saldando. Aprovecho la oportunidad para felicitarlos por el paper que sacaron. Y bueno, quisiera hacer algunas consideraciones al respecto en relación a a la ponencia. Primero, algo que usted mencionó, que se ve no solamente en pacientes pediátricos, sino en adultos, la resistencia de muchos colegas, muchas veces, a lo que es el uso del índice de resistencia. Es algo que se debate incluso en grupos de discusión de casos. Y es algo que uno a veces se sorprende en vista de de la gran cantidad de información
que el índice de resistencia te puede aportar. Y en base a esto quería aprovechar, hay un investigador mexicano, el doctor Carrillo Esper, o el maestro Carrillo Esper, ha escrito muchísimo de índice de Don Carrillo. resistencia renal en ultrasonido, ¿ok? Entonces, bueno, aprovechando que también usted mencionó las variables que pueden interferir o que pueden incidir en cambios a nivel del ultrasonido en índice de resistencia, como lo son la edad, si hay condiciones patológicas preexistentes a nivel del parénquima renal, los cambios hemodinámicos, la distensibilidad vascular renal, la presión intersticial, la presión intraabdominal, es otro de los factores que va a entrar en juego. Y en vista de esto, uno de los valores que tiene el índice de resistencia renal es que es independiente de tres características en las cuales muchas veces en otro tipo de estudios sí hay mucha dependencia, como lo es el diámetro arterial, el ángulo del haz ultrasónico, que siempre es un dolor de cabeza, sobre todo cuando estamos viendo o queremos valorar alteraciones de perfusión basado en las velocidades sistólicas máximas o las velocidades picosistólicas y lo que es el flujo sanguíneo. Entonces, esto es una gran ventaja que nos permite una obtención rápida del mismo, lo cual lo convierte en una joya, hablando coloquialmente. Otra de las cosas, la concatenación del índice de resistencia del resto de hallazgos, tanto clínicos, de paraclínicos como ultrasonográficos. Diagnóstico, como siempre se dice, la suma de las partes. Muy, muy buena esa acotación que nos aporta en su ponencia. Eh, y bueno, ya habíamos hablado de lo que es la deuda, de lo que es la investigación en índice de resistencia. Pero muy bueno. Ya de hecho, si mal no recuerdo, en el 2014 la revista Shock sacaba una comparación entre el uso de biomarcadores como es el Enegal, que usted ha mencionado, la cistatina C y el índice de resistencia renal. Y si bien en fases hiperagudas, lo que es el estadio 1, estadio 2 de la injuria renal aguda, había una discreta ventaja de estos biomarcadores sobre el índice de resistencia, ya nosotros podíamos ver en fase 3 la elevación del índice de resistencia. Y hablando en nuestro entorno específico, Latinoamérica, bueno, por lo menos en Venezuela no tenemos disponibilidad de esos biomarcadores ni en sueños, el ultrasonido sí lo tenemos y lo tenemos allí. Entonces, precisamente eso es algo que nos dice que hay que sacarle punta a esa beta, pues al uso, a la investigación y al reporte en este tipo de casos. Por acá teníamos una pregunta por el chat del doctor Mauricio Cantillano, a quien aprovechamos saludar. Nos comentaba: felicitaciones, amigo Alfred, muy interesante. Va a ser de gran ayuda para valorar integralmente estos casos y dar seguimiento. Y consultaba sobre si en niños con síndrome compartimental abdominal tiene correlación, así como a su vez en hipertensión endocraniana. Saludos primero a Mauri, a Mauricio. Sí, a ver, el problema es lo que te decía. Nosotros siempre es lo que adolecemos los practicantes de críticos pediátricos, es que, por ejemplo, siempre los estudios en pacientes pediátricos son más difíciles a veces de obtener incluso aprobación, lo que sea, que estudios en adultos. Y a veces cuando los adultos llevan 10 años estudiando un tema, entonces recién empiezan los estudios en pediátrico. Con la primera, no diría deficiencia, sino que se hacen extrapolaciones, ya vamos a hacer este índice que no sé qué invalidó en pacientes adultos sin hacer un estudio basal de pacientes sanos o y luego pasar a pacientes críticos, puro pediátrico, que es el que te puede realmente eh, ofrecer resultados, ¿no? En el caso del compartimental abdominal o tanto del síndrome compartimental abdominal como cualquier aumento de la presión intraabdominal, sí sabemos que, lógico, el aumento de presión intraabdominal va a tener un cambio sobre el flujo esplácnico. O sea, se han visto los estudios de un mayor aumento del flujo esplácnico, perdón, disminución del flujo esplácnico por aumento de la presión intraabdominal va a hacer que haya cambio, por supuesto, en la resistencia renal, medida por ecografía. Que de que lo he visto, vi dos o tres. Una vez el equipo de Manu Malbrain, el equipo que, que trabajan en la International Fluid Academy, ellos sí sacaron un paper, incluso también este equipo, el equipo en el que trabajan Eduardo Argaiz, Avilash, la gente de Nefropocus y todo este equipo, ellos sí han hecho sus correlaciones, sobre todo en pacientes con falla hepática primero. O sea, han ido explorando fenotipo por fenotipo y sí han hablado de las implicaciones y las modificaciones más allá
del índice renal como una variable cuantitativa de las modificaciones en la morfología de la curva renal. O sea, más bien en las cuestiones de Bexos, ¿no? En este caso, y sí, sí debe existir. Yo me atrevería incluso faltarían investigaciones para hacerlo en pediatría, lo que habría que hacerlo. De hecho, es una sugerencia magnífica poder hacer presión intraabdominal por una parte y al mismo tiempo poder hacer resistencia renal o todos los marcadores, hacer una correlación amplia de marcadores de Doppler renal con las variaciones de la presión intraabdominal, lo cual sería, pero sí, por supuesto. Con la presión intracraniana, como tal, sí se han visto asociaciones entre eje de PIC y eje de morfología renal, sí, sí han existido. No, creo que no existe evidencia como tal en pediatría, pero eso, el solo hecho de que no haya evidencia, lo que te está diciendo es que tienen que buscarla. Entonces, evidencia de que hay o de que no hay asociación. Por tanto, es válida la pregunta de Mauricio. Lo que queda es buscar esa correlación. Efectivamente, doctor. En adultos sí, sí hay trabajos que han publicado la relación directamente proporcional entre la elevación de la presión intraabdominal y la Sí. elevación del índice de resistencia por la hipoperfusión asociada al parenquima renal. Pero sí, sí hay una deuda a nivel pediátrico. Por acá Sí, tenemos, hay uno de Philip Rolla, creo que son los mismos sí, chicos de Vexus que ellos tienen se me olvidó el otro chico, el otro señor, que sí tienen ese. A ver si lo el, buscamos y doc- luego lo compartimos en el el WhatsApp. doctor, el doctor André Denol también está metido en ese Ah, grupo. Denol, sí, André Denol, ese es el que iba a Exactamente, decir, sí. efectivamente. Nos comenta la doctora Mónica, muchas gracias, muy interesante tema. Definitivamente necesitamos documentar más este índice debido a tanta variabilidad. Efectivamente es así. Y por acá pregunta el doctor Enrique Silva, Felipe Silva, perdón. Gracias por la excelente presentación. La curva de aprendizaje para esta medición es muy compleja. A ver, realmente yo no pienso que sea compleja, pero lo que pasa es que a veces las curvas de aprendizaje tienen que ser medidas. O sea, la curva de aprendizaje no es que yo le diga sencillamente a una persona, no, yo lo hice y para mí fue muy fácil. No. La curva de aprendizaje lleva un proceso incluso estadístico, y para el POCUS hay unos protocolos de cómo medir las curvas de aprendizaje que están en diferentes. De hecho, ahí incluso están haciendo guías de curvas de aprendizaje. Hay un paper no sé si es de la AJA, pero lo voy a buscarlo, que él dice para cada medición, incluso como para medir un BTI, para medir un gasto cardíaco, se necesitan 50, se necesitan 30 observaciones validadas por un instructor de poco, etcétera. Como tal, al momento no le puedo dar un número. Sí le puedo decir que, por ejemplo, lo mismo que dije en la charla, es más fácil medir el el índice de resistencia renal que medir, por ejemplo, el BTI o que medir un gasto cardíaco apropiado. Sí lo considero que sea más fácil, pues sobre todo porque en pediátrico la ventana en este caso renal, es quizás más accesible que, digamos, un paciente adulto, que a veces los panínculos adiposos, etcétera, suelen crear un poco más de dificultad para encontrar esa ventana renal. Ah, que sí tiene las especificidades y las condiciones de ecografía renal que mencioné al inicio de la charla. Si hay que hacer esas observaciones, incluso encontrar, porque que ha pasado a veces que estás buscando dejar el volumen de muestra exactamente sobre el lumen, que esté perfectamente alineado, que tengas una curva adecuada. Todas esas cuestiones pueden modificar la variabilidad e intraobservador. Por eso es que te dicen que tienes que hacer mediciones seriadas, de al menos 3 ciclos cardíacos en polo superior, medio y polo inferior. A eso me refiero. Yo diría que me atrevería a decir que quizás con unas 25 observaciones guiadas por un instructor, porque a veces sí, que ese no es complejo a veces cuando somos terapistas, ¿no? Los terapistas a veces somos demasiado empíricos, buscamos un video, buscamos perdón, un tutorial y nos lanzamos a hacerlo, que no está mal, no está mal. Yo te diría, Joaquín, que un porcentaje elevado de lo que hemos hecho se ha basado en eso, en buscar, e incluso cuando no tenemos a alguien que nos enseñe, en buscarlo, porque están las herramientas online para buscar tutoriales, etcétera, y sencillamente aplicarlo. Siempre es bueno contar con alguien que tenga experiencia, pero
pero no es una limitante. La cuestión, a veces no tenemos un curso a mano profundo, específico, a veces te están proponiendo unos cursos súper caros, que al final eh, no difieren de mucho de otras cuestiones, pero lo más importante es eso, la predisposición para aprender. Concuerdo perfectamente, doctor. Y sí, efectivamente, vamos a lo mismo. En regiones o en países como el nuestro, que tenemos ciertas limitantes, muchas veces toca esa parte autodidacta. Eh, Ahorita a nivel digital, a nivel de redes, hay muchísimo material. Yo a veces le comento a mis pacientes o a familiares que la tecnología no solamente puede servir para matarnos, tiene que ayudarnos para algo más. Entonces sí podemos, sí podemos. Lo que se necesita principalmente, como usted bien ha dicho, las ganas de aprender, la disposición. Por acá tenemos un comentario de la doctora Sonia Rebeco. Le leo textualmente: muchas gracias, muy enriquecedora la revisión. En niños con sobrecarga de volumen e índice de resistencia alto, ¿han podido observar en cuánto tiempo se normaliza el índice de resistencia una vez que se resuelve la sobrecarga de volumen? Esa es una pregunta súper importante, porque, por ejemplo, al menos en este que hicimos, lo que hemos visto, hay asociación de fallo renal con, con índice de resistencia renal alto. En los estudios, donde, sobre todo en adultos, que han hecho de sobrecarga de volumen como tal, porque si notan el estudio de Thiago de Souza, el equipo brasileño, hay una variable en un chart que dice asociación entre sobrecarga o también balance de fluido, que no le fue significativo, que es de lo más curioso, ¿no? No le fue significativo para la investigación que ellos estaban haciendo, o sea, siempre pero sí se ha observado. Lo que no he encontrado específicamente, sí, porque en qué momento, como tal, esa curva de caída es lo que hay que buscar, la curva de cuándo, a los cuántos días por sobrecarga de fluido del índice, porque sí he encontrado pacientes que están sobrecargados de fluido, pero no tienen un índice renal alto. O sea, porque te habla de otras cuestiones. O sea, lo he visto más. O sea, está sobrecargado de fluido, al menos en los pacientes que he visto, me ha cambiado, me ha modificado morfología, que lógico, morfología también me puede modificar el índice renal, porque lógico, me van a aparecer otro tipo de ondas en la cuestión renal, ¿no? En el Doppler renal. O la inversión, otra aparición en este caso. Pero he tenido pacientes que han mantenido función renal normal, índice renal normal y sobrecargado de fluido, lo cual yo creo que hay que hacer un estudio mucho más amplio por subgrupos grandes, incluso randomizado debería ser para poder determinar específicamente la asociación directa entre sobrecarga y buscar sobrecarga eh, qué punto de corte de índice renal nos da. Porque es lo que decía, hay mucha variabilidad. O sea, en este caso yo vi más asociación entre fallo renal, ya sea por criterios de diuresis o criterios de filtrado, que son los que realmente perdón, que digo te mide para decir que un paciente tiene fallo renal, que en pacientes que tienen, en este caso, sobrecarga de fluido, que es un tema muy interesante porque hay que diferenciar entre la congestión venosa per se, que es un concepto diferente, y la sobrecarga de fluido. Una cosa no es exactamente igual a la otra, aunque parezca controversial lo que estoy diciendo. Entonces, hay pacientes que sí tenían sobrecarga de fluido. En esos pacientes coincidió que tenían un discreto o una elevación moderada del índice renal y tenían un fallo renal. En este caso, por criterios de diuresis o de filtrado. O sea, en esos pacientes, aquí lo que recomiendo es hacer un análisis por subgrupo, porque realmente es un tema que quiero seguir buscando. De hecho, es el tema que me voy a enfocar ahorita, la sobrecarga de volumen, porque es un tema muy interesante por todo lo que puede acarrear a nivel sistémico. Por acá tenemos un comentario del doctor Edgar Chávez, aprovechando saludarlo, por un miembro de la familia Osped. Excelente charla y gran tema como siempre, Alfred, felicidades. No cabe duda de que es una gran ventana de oportunidad para comenzar a trabajar en los diferentes padecimientos
para conocer el comportamiento del índice de resistencia renal en pediátricos, lo cual luce bastante interesante. Y otro comentario por acá de la doctora Sandra Morales Lira. Excelente plática, como bien lo dijo, los nefrólogos estamos más relacionados a utilizar el índice de pacientes en pacientes trasplantados y ampliar la visión y aprendizaje para su aplicación. Realmente interesante. Mi estimado doctor Alfredo, una excelente charla y con una muy buena sesión de preguntas. Quisiera dejarnos algunas palabras finales en relación al tema que se ha tocado hoy. Finales son sobre todo eso, que todos, a ver, a veces se nos hace difícil investigar, ¿no? Pero se nos hace más difícil investigar, sobre todo cuando somos asistenciales, ¿no? Conocemos muchos investigadores que afortunadamente, no me quejo, afortunadamente ellos tienen las condiciones, digamos, por ejemplo, estamos acá de un turno para otro, de un turno para otro, ¿no? Nocturnidad, queremos ir a la casa a descansar, etcétera. Y hay sencillamente investigadores que están en una universidad con todas las condiciones para hacerlo y tienen esa, o sea, se nos hace más difícil a los tratantes, a los asistenciales investigar, ¿no? Se nos hace muy difícil. Pero yo hallo que cuando hacemos investigaciones desde el punto de vista asistencial, tienen, no me atrevería a decir mejor peso, pero tienen una gran fuerza porque viene de alguien que está tratando pacientes, vienen de alguien que está, como digo, que ve la variabilidad entre lo que a veces te dice una práctica, una guía clínica y la realidad. Y eso es súper importante, el ojo de aquello y poder investigar, o sea, poder hacer lo que tanto, lo que hacemos todos los días, o sea, lo que hacemos, ver realmente si hay cosas que hacemos todos los días que sencillamente las hacemos por el peso de la práctica, porque alguien te dijo que había que hacerlo, no porque realmente sea útil ni siquiera para el paciente. O sea, hay cosas que sencillamente hacemos todos los días que a veces cuando nos sentamos no tenemos idea de por qué la estamos haciendo. Y cuando vienes a ver, fue algo de un posgrado que alguien te obligó a hacer toda la vida y cuando lo investigues, cuando lo busques, sencillamente es un parámetro, una evaluación que no tiene ningún sentido. Esa es la importancia de la investigación en la práctica clínica. Entonces, nada, exhortarlos dentro de lo posible, a hablar con sus equipos, tratar de hacer estudios entre varios centros, eso son pocos, pero se pueden hacer. Incluso casos clínicos. El caso clínico, que a veces se menosprecia muchísimo, el caso clínico aporta a la literatura una variable de diferencia, de novedad, de todas estas cuestiones. Entonces, dentro de lo que ustedes tengan y con lo que ustedes tengan, que esa es la otra cuestión, no, porque siempre estamos mirando las guías europeas, las guías americanas, que al final son un laboratorio de UCI unido a una universidad que tiene los recursos y le da los recursos. No es que esas personas, sin menospreciarlas, sean más importantes, más inteligentes o más valiosas que ustedes, sino sencillamente quizá tenían los recursos y la voluntad. Entonces, hasta cierto punto, es eso, hace más el que quiere que el que puede a veces. Entonces, adelante, investigar y buscar bastante fenotipos, sobre todo en este caso del índice de resistencia, que no queda mucho camino por por recorrer. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Alfredo. Yo quería dejar una consideración Perdón. final. Este es un tema que en lo personal me gusta muchísimo y que considero que es de vital utilidad, mucho más aún en medios como el nuestro, como Latinoamérica. Como bien usted ha comentado, no solamente son limitaciones en la investigación, son limitaciones hasta en la práctica diaria. El índice de resistencia funciona verlo. Puedes orientar a diagnósticos de injurias renales agudas o fallas renales agudas, por supuesto, todo sumado al resto de los elementos del contexto clínico. Puedes monitorizar a través del mismo si estamos teniendo una respuesta terapéutica adecuada o no en las diversas entidades del shock, ya que ese matrimonio corazón-riñón, cuando algo pasa arriba, hay resentimiento abajo. Entonces, nos ayuda muchísimo. Y vamos a lo mismo, es la disponibilidad. Los ojos no ven lo que la mente no conoce. Muchas Sí, veces se pasa por alto la valoración vascular renal o se solicitan entidades muy específicas como son las estenosis de arterias renales, las fibrodisplasias o las displasias fibromusculares de arterias renales, en el caso de pacientes pediátricos que son más frecuentes, en el trasplante renal. Sin embargo, vemos que la valoración vascular renal es mucho más que eso. El abanico de posibilidades en la que podemos usarlo y en la que ella puede ayudarnos es muy amplio.
Entonces, precisamente, creo que el norte de esta excelente charla es precisamente, pues, fomentar o apoyar a que usemos, a que veamos más esa vasculatura renal, porque es mucho lo que ella tiene que decirnos. Sin más que decir entonces, agradecerle al doctor Alfredo Rodríguez por esta excelente disertación, agradecerle a todos ustedes que están conectados con nosotros en este bello sábado de Latinoamérica y bueno, invitarlos a que sigan al tanto, a que sigan al pendiente, en sintonía con las próximas actividades que se desarrollan todos los sábados. Entonces, muchísimas gracias a todos y que tengan un excelente feliz fin de semana. Buen fin de semana. Hasta luego.